Hola, ¿cómo están? Espero que estén empezando una buena semana guiadas por el Señor. Doy gracias al Señor por un nuevo estudio que podemos tener y queremos aprovechar el tiempo, así que vamos a empezar de inmediato. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Te agradezco por poder tener la oportunidad una vez más de compartir tus enseñanzas con cada una de las hermanas que están escuchando ahora. Te agradezco, pido Señor tu dirección desde ya, como lo pedimos cada semana, rogar que sea de beneficio para nuestras vidas, de exhortación, que también podamos tomar ejemplo, Señor, de todo lo que Pedro nos quiso enseñar y que el Señor a través de él puso palabras de gracia, Señor, para poder guiarnos. Te pido, Señor, en esta hora tu guía, tu bendición y que todo sea guiado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pido todo, Señor. Amén. Hermanas, ya. Vamos a ver cómo seguimos y resumiendo esta carta de Primera de Pedro. Les enseñó a estos hermanos que estaban en estas tribulaciones, ¿verdad? Como también nosotros las sufrimos y nos enseña a nosotros. Primero les recordaba que tienen una esperanza eterna, ¿verdad? Que han sido renacidos, adoptados por Dios como hijos. Esto es lo primero que les recuerda al principio del libro. Que han sido santificados, pues han nacido de un Dios santo, por lo tanto, tienen una nueva identidad, que al igual que su Padre, esta identidad es de santidad. Así como Dios es santo, también sus hijos son santos. Nosotras somos santas y hemos sido hijas de Dios ya. También sigue explicando para entender realmente quiénes son. No solo saber que son creyentes, sino qué sucedió cuando fueron redimidos. Es decir, redimido es liberado de un castigo, liberados del castigo de la muerte eterna. ¿Qué fue lo que sucedió? Eso es lo que quiso él explicarles. Y luego les recuerda nuevamente la obra de Cristo, que también la vimos hace unas semanas atrás. Cristo, que es sin mancha, sin contaminación, y desde antes de la fundación del mundo nos amó. Quiso morir por nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Por amor, solo por amor. El verso que vimos la semana pasada concluye diciendo que al creer esta verdad, al creer todo esto que ya repasamos, fuimos purificados. Y con un propósito, porque en el último versículo que vimos dice quiere decir, para esto fue, con este propósito, el amor fraternal. Para esto hizo el Señor esto, para eso nos santificó. Es uno de los propósitos que tiene, para el amor fraternal no fingido y puro. Quiere decir, y como aprendíamos, que para mantenernos en santidad, con esa nueva identidad de santidad como nuestro Padre que es santo, y para entregar el amor a los demás también en santidad, un amor no fingido y dice y puro. Hasta ahí quedamos la semana pasada. Bueno, Pedro quiere seguir dando argumentos reales y fuertes, quiere reafirmar aún más y les dice también lo importante de que hayamos sido y de que hayan sido ellos en ese tiempo renacidos de un Padre Santo para una vida santa y con el propósito de amar como Dios nos amó. Ese amor del que está hablando ahí, el amor que Dios tiene, esa característica de Dios, es un amor práctico. El amor, hermanas, tal vez ya lo sabemos, pero debemos arraigarlo en nuestra vida. No es un sentimiento, no es algo que pasa y que nosotros podemos, chuta, se me pasó. Ya no siento amor por alguien. El amor es una decisión. El Señor decidió amarnos y nosotros debemos decidir amar en obediencia a este gran mandato que Dios nos dio, que Él dijo, amarás a tu Dios, ¿verdad? Ese es el primer y gran mandamiento, por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, igual, semejante a este, es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, todo lo que yo soy capaz de hacer por mí misma, también
poder hacerlo por otros. El amor es algo práctico. No es ni palabras hermosas, no es ni abrazos, ni tampoco es sentimientos. Incluye eso, pero no es eso. Esas son muestras, pero el amor verdadero es algo práctico, sacrificial. Y ese es el amor que Dios hizo por nosotros. Él decidió amarnos hasta la muerte. Seguimos ahora y vamos a ver 1 de Pedro 1, 23 al 25, para que ustedes busquen ahí en la palabra del Señor, que supongo que ya la deben tener ahí, en 1 de Pedro, como les digo, 1, 23 al 25. Dice así, el 23 partiendo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esto es lo que les enseña Pedro y lo que vamos a ver hoy a continuación. Y aquí, Pedro, para aclararnos aún más, vamos a ver enseñanzas que son como comparaciones. Vamos a ver algunas comparaciones. En el versículo 23, partiendo, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces dice, Pedro, por algún motivo o por un motivo que no es distinto al de hoy, insiste en recordarle que ya no pueden vivir una vida considerándose de esa tierra, de esta tierra. Nosotras no podemos seguir viviendo considerándonos de esta tierra, conformándonos a la vieja naturaleza, a lo que somos, a lo que éramos, a nuestras limitaciones humanas y siempre esa excusa de decir, pucha, es que yo soy así, es que no puedo ser de otra forma. El Señor dice que no nos conformemos a esa antigua naturaleza y Pedro eso es lo que quiere que entendamos. Y lo que trataba de hacerles entender por medio de la palabra, y tal vez me imagino con su ímpetu también, siempre tratando de llevarlos a lo que es esta carta, que es a animarlos, a sacarlos a lo mejor del desánimo que tenían. Entonces, él eso es lo que está tratando de hacer aquí. Sino que lo que quiere hacer es que veamos, tanto ellos como nosotros hoy, que Cristo nos dio una nueva vida y esa vida, como dice el versículo, es incorruptible, no se corrompe, es decir, no se contamina. Esos son los mismos significados, no se corrompe, no se contamina, es santa. Esta nueva vida es así, esa es la vida que Dios nos dio, esa es la vida que Él quiere y manda que vivamos. ¿Por qué? Porque como ya habíamos visto, como la palabra de Dios lo dice, a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Dios es santo. Y ese Dios santo hoy es nuestro Padre. Por lo tanto, nos dio una nueva identidad. Que nosotros seamos santos como Él es santo, que también ya lo aprendimos. De aquí, de este versículo 23 en adelante, hasta el capítulo 2, versículo 3, es decir, desde el 1:23 terminando hasta el 25 y el capítulo 2 desde el versículo 1 al 3, va a hablar y nos va a enseñar cuál fue esta simiente incorruptible de la que habla el versículo 23. Hemos nacido de esta simiente incorruptible por la que nacimos. Cuando nosotros creímos por fe en Dios, en su Hijo y en la obra redentora a través del Espíritu Santo, ese día fue por una razón, fue por una simiente, una semilla. Y esa semilla fue la palabra de Dios. Aquí se está refiriendo a eso, que la simiente por la que nosotros pudimos tener vida fue la palabra de Dios. Y vamos a buscar en Romanos 10:17, ¿ya? Busquen en Romanos 10:17 para leer un versículo que nos va a recordar lo que pasó un día en nuestras vidas y cómo la salvación, la vida eterna, la vida incorruptible,
la naturaleza de santidad llegó a nuestras vidas. Dice así, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanas, si la palabra de Dios, la palabra de vida, no hubiese venido a nuestro oído, no hubiese llegado a nuestro oído, no la hubiésemos escuchado algún día por alguien o en alguna situación, nunca hubiésemos sido redimidas. Porque la palabra dice, la misma palabra de Dios que es viva, dice que la fe que nosotros llegamos a tener fue porque escuchamos, porque oímos su palabra. Esta palabra de Dios es la simiente, es la semilla por la que nosotros renacimos. Si ustedes piensan, cuando nace un bebé en este mundo, nace de una simiente. Esta simiente la vamos aquí a ver en la vida, digamos, humana, terrenal, es el esperma de un hombre. Esa es la semilla que fertiliza el óvulo, ¿verdad? Y comienza la vida y empieza a formarse un bebé y nace. Esa es vida que Dios también la da, pero esta es una vida terrenal. Y es a lo que Pedro se refiere cuando dice, ahí en los versículos que vamos a estudiar, dice que no somos nacidos de simiente corruptible. No está hablando de ese nacimiento. No está hablando de esa simiente corruptible que está contaminada, que es perecible, que muere. Porque la vida en esta tierra va a terminar y vamos a morir, ¿verdad? Y además es corruptible. ¿Por qué? Porque desde Adán y Eva, por el pecado que entró en el mundo, cada vez que un esperma se junta con un óvulo y nace una vida, viene con pecado y va a perecer. ¿Ven? Entonces, comparativamente, dice que nosotros hemos nacido ahora, si hemos creído en el Señor Jesucristo como Salvador, hemos nacido nuevamente, es porque el Espíritu Santo puso la simiente, es decir, la palabra de Dios, que es incorruptible, que es perdurable, que no muere, sino que es para siempre y es incontaminada, la puso en nuestro corazón y creímos y nacimos a vida eterna, santa, permanente en Él. La palabra de Dios, hermanas, fue la semilla. Eso es a lo que se refiere con la simiente por la cual creímos. Es viva y es eterna, porque sale de la boca de Dios. Yo cada vez que leo la palabra de Dios digo y pensar que yo estoy leyendo vida, no estoy leyendo un libro. Es como que Dios, es decir, no es como, Dios está en su presencia hablándome a través de esos versículos que leo, a través de esas historias bíblicas, a través de cada devocional. Cuando yo voy a la palabra, estoy recibiendo vida, porque es su palabra viva. Eso es. De hecho, siempre en la palabra de Dios recuerda que la palabra de Dios es agua viva, es la leche espiritual, es lo que necesitamos para vivir. Es viva, literalmente viva. No es una metáfora, sino que es la palabra de Dios. Y vamos a leer Mateo 4:4. Ya es un versículo también muy conocido y que nos habla acerca de esto, que el Señor Jesucristo quiso también dejarlo como ejemplo en medio de la tentación. Y dijo así cuando estaba en medio de la tentación que hizo Satanás con él en el desierto, le mencionó esto y también con el propósito de dejarlo para nosotras. Dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el Señor nos quiere enseñar también nuevamente que la palabra de Él es viva, no es un libro, no es letra inerte, es por donde nosotros conocimos que había un Salvador que nos podía dar vida eterna. Y cuando la escuchamos, ya sea porque la leyó un predicador, porque un hermano lo hizo, o directamente la palabra, recibimos vida.
Siguiendo con el versículo 24, dice así, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Aquí Pedro también hace como una comparación. Compara nuestra vida con la hierba que ciertamente es vida, es viva, no es inerte. La hierba, las plantas son vivas, ¿verdad? Así como nosotros estamos vivos aquí en la tierra. Y también lo compara con la flor que da. Todo lo que nosotros logramos en esta vida, hermana, los éxitos, la prosperidad, la diversión, los logros personales, familiares, etcétera, lo bueno y lo no tan bueno, todo lo que nosotros logramos es como esa flor. Lo compara con la hierba y la flor, nuestra vida y nuestros logros. Y aquí podemos ver la comparación. Pero, aquí hay un pero la hierba se seca y, es decir, la vida humana envejece, ¿verdad? Y la flor se cae, es decir, comparativamente, todos mis logros, todos los frutos que yo tenga en esta tierra van a morir, van a perecer, van a terminar. La gran diferencia, hermanas, es lo que dice después el versículo 25. En la parte A, dice así, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y aquí, gracias al Señor, nos vuelve a recalcar, Pedro vuelve a repetir, recuerden, la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra recibieron. Y esa les dio vida que también permanece para siempre. Viva. Es una maravilla. Es algo que a veces nos cuesta comprender. Más si estamos en una vida con poca santidad, estas son palabras que a veces pasan de largo porque no las podemos percibir espiritualmente. Pero cuando las percibimos espiritualmente es algo estremecedor. Y el versículo 25b dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa palabra que permanece para siempre es la palabra que nosotros se nos anunció. Y es la palabra del Evangelio que nos dio vida. Yo me imagino, hermanas, cómo era el anhelo de Pedro en esos momentos, con su gran amor al Señor y con su gran pasión, que lo conocemos, ¿verdad? Al principio veíamos cómo era Pedro, muy apasionado, muy impulsivo. Me imagino que ya siendo maduro, esa forma de ser seguía por el Señor, lo caracterizaba. Me imagino como que él quería remecerlos, como que no quería que siguieran desanimados, él lo único que quería era animarlos, que se dieran cuenta, que volvieran a tener ese gran amor y confianza por aquel Dios que hizo esta obra tan maravillosa sin que lo merecieran. Al igual que por nosotras, no merecemos nada de lo que el Señor nos ha dado. Y aún así nos olvidamos, somos desagradecidos, somos eh, tan, tal vez muchas veces terrenos para mirar las cosas, siendo que nos dio una vida que no va a perecer, que no se contamina, que es incorruptible y que aun cuando nosotros pecamos el Señor nos tiene cubiertos porque podemos ir a través del Señor Jesucristo, pedir perdón y Él nos limpia de todo pecado porque ya somos sus hijas. Hermanas, les pregunto y me pregunto, ¿podemos estremecernos nosotras con esta obra de amor? ¿Estamos cerca del Señor? ¿Estamos viviendo en santidad? No estoy hablando que seamos impecables, porque no hay nadie que no peque, nadie impecable, pero estamos en ese camino de caminar en santidad, apartadas cada vez un poquito más, en vez de acercarnos cada vez y acomodarnos un poquito más acá. Podemos, porque estamos viviendo en santidad, estremecernos con esta palabra que no nos parezca repetida, sino que nos parezca, gracias Señor por una vez recordarme nuevamente lo que tú hiciste, la maravilla que significa esto. ¿Logramos discernir la magnitud de lo que nos sucedió en la vida? Teníamos una vida corruptible, que perecería, estaría separada de Dios y llena de tormento por siempre. Y de ahí nos rescató el Señor y nos dio vida. Y nos dio para vivir como Él vive, en santidad.
En su gran amor al Señor, hermana, a pesar de que nosotros merecíamos eternamente estar separados de Él en tormento, porque Él quiso, solamente por amor, porque Él quiso, hizo llegar esa simiente a nuestros oídos. Y cuando nosotros oímos, creímos y nos dio vida eterna. Y le damos la gloria al Señor por eso, ¿verdad? Porque eso no tiene un precio, no hay nada comparable con eso. Es lo que nosotros, el Señor, nos manda a vivir. ¿Y por qué dice que la palabra llegó a nuestros oídos? Para que fuésemos purificados para el amor fraternal, como aprendíamos la semana pasada. Porque el Señor quiere que ese amor nos lleve a hablar a los otros de esta maravilla que sucedió con nosotros. Si no hay amor en nosotros, hermanas, difícilmente vamos a sentir esa necesidad de amar a otro que no lo merece, igual como nosotros no lo merecíamos, y hablarle del Señor, que ahí sea algo como una necesidad. Pero eso es una decisión. Yo decido vivir en santidad. Un día digo, Señor, necesito cambiar. Señor, necesito amar. Señor, creo y agradezco que tu simiente, tu palabra preciosa, haya llegado a mi oído para que yo pudiera oír y pudiera creer y hoy ser una hija tuya, que puedo amar a otros para que tampoco perezcan eternamente en el infierno, sino que puedan tener vida eterna contigo. Gracias al Señor por eso, ¿verdad, hermana? Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, porque eres maravilloso. Una vez más, Señor, nos impactas con tu palabra, nos recuerdas algo tan sabido. Cuántas veces tal vez hemos leído esta palabra, cuántas veces hemos sido enseñadas, pero una vez más, como tu palabra sí es viva, nos puede estremecer. Podemos reconocerla como algo que no está muerto, sino que cada vez que la leemos, produce algo en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder no olvidar esto en el corazón, no solamente en nuestra memoria, sino que en nuestro corazón, para que podamos vivir como tú quieres que vivamos, en santidad y en amor hacia los otros. Agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermana, que el Señor las bendiga.